Mercedes finalmente le ganó a Red Bull una pole position en la Fórmula 1 2023 y 24 horas después quedó como un auto de Fórmula 2. El dominante Gran Premio de Hungría de Max Verstappen supuso la 12ª victoria consecutiva de Red Bull, todo un récord, y echó por tierra cualquier idea de que sus rivales estaban cada vez más cerca de desbancarle. Entonces, ¿cómo Lewis Hamilton y Mercedes pasaron de calificar mejor que Red Bull un día a ser apaleados tan duramente al siguiente? Mientras que el dominio de Red Bull sigue siendo inquebrantable los domingos, en la clasificación de Hungría al menos tuvimos una reedición de 2021 y una lucha entre Mercedes y Red Bull, Lewis Hamilton y Max Verstappen. Hamilton se impuso a Verstappen por 3 milésimas de segundo, su primera pole desde el Gran Premio de Arabia Saudí de 2021, y una razón básica para que así fuera es que el Red Bull no estaba del todo en su punto dulce, el Mercedes sí lo estaba. Hay algo en el Hungaroring que le gusta mucho al Mercedes y a Hamilton, lo que elevó el techo de rendimiento normal de la combinación. Probablemente hay al menos dos componentes en el lado de Mercedes, la tracción y el uso de los neumáticos. Al W14 le falta tracción en las curvas lentas, especialmente en comparación con el Red Bull. Mientras más adherente sea la superficie, menos se castigará esto, y el Hungaroring tiene una superficie particularmente adherente una vez que se ha engomado. Por la misma razón, cuanto más blando es el neumático, mejor se ve el Mercedes. No hay más que ver cómo se compararon Verstappen y Hamilton en las 3 fases de la clasificación con un formato experimental este fin de semana que exigía el uso de los neumáticos duros en la Q1, medios en la Q2 y los blandos en la Q3. Lo que el compuesto más blando también hizo por el W14 fue dar a Hamilton el alto nivel de agarre del tren delantero al principio de la vuelta con el cual atacar en las curvas 1 y 2. El W14 ha tenido mejor agarre delantero en las curvas lentas desde su importante actualización en Mónaco, que incluía una suspensión delantera revisada. Esto ha permitido a Hamilton y Russell entrar con más confianza en las curvas lentas. A media y alta velocidad no es tan rápido como el Red Bull o el McLaren, pero en general es un coche muy manejable, especialmente en el Hungaroring. Y Hamilton se sintió inusualmente feliz en el coche, dispuesto y capaz de tomar riesgos y lanzar el coche con confianza. Incluso su excompañero de equipo Nico Rosberg, en su papel de comentarista de Sky Sports F1, quedó impresionado, calificando la vuelta de perfección y arte. Un coche incómodo realmente pone un techo falso en el nivel de incluso un gran piloto, y ese es el lugar en el que Hamilton ha estado normalmente durante los últimos 18 meses, mientras que Verstappen ha disfrutado de su coche de ensueño. Sus situaciones se transpusieron aquí con el Red Bull simplemente no tan potente a una vuelta como Verstappen lo necesitaba. Las exigencias del Hungaroring obligaron a Red Bull a montar un alerón trasero más grande de lo habitual para generar la carga aerodinámica requerida y proteger los neumáticos traseros, lo que les costó eficiencia aerodinámica, redujo su ventaja habitual del DRS y pareció afectar al equilibrio habitual del coche de Red Bull a una vuelta. Verstappen dijo que se sentía terrible y que en un momento tenía su viraje y luego sobreviraje. Era el peor balance posible para él. Pero las esperanzas de que este resultado de clasificación significara que finalmente sería desafiado por una victoria de carrera duraron muy poco, ya que los factores que lo dejaron vulnerable un día lo ayudarían a ser dominante al día siguiente. Verstappen ganó con una facilidad ridícula. Tal fue su ventaja que el jefe de Mercedes, Toto Wolff, dijo que parecía el único coche de Fórmula 1 en una parrilla de coches de Fórmula 2. Tan pronto como Verstappen superó a Hamilton en la primera curva, se fue. Pero incluso si no le hubiera adelantado allí y Hamilton hubiera liderado inicialmente, habría encontrado una manera. La superioridad del RB19 fue enorme el día de la carrera e incluso hizo que Verstappen la comparara con su imperiosa victoria del Gran Premio de Bélgica del año pasado como la más dominante de su carrera en la Fórmula 1. Cuando Verstappen dijo que el coche era muy agradable de conducir, especialmente en la última tanda de carrera, después de haber ganado el Gran Premio de Hungría, sus palabras contrastaron fuertemente con la forma en que describió el coche después de la calificación unas 24 horas antes. Entonces, ¿a qué se debe este contraste? El coche del domingo, que Max calificó como uno de los mejores que ha tenido, y la insatisfacción que sintió con él en la calificación estaban relacionados. El coche fue tan bueno en la carrera porque era superador en la clasificación. Ese peor equilibrio posible para Verstappen el sábado era proteger los neumáticos traseros en un circuito que impone un gran estrés térmico. El sábado se sabía que el día de la carrera iba a hacer mucho más calor. La temperatura de la pista a las 3 de la tarde, cuando los coches estaban en la parrilla, era de 48 grados y subió a 54 durante la carrera. La temperatura ambiente era de 28 grados. Estas cifras suponen un gran esfuerzo para los neumáticos,
además de los motores y los frenos en una pista relativamente lenta con pocas rectas para que los neumáticos se enfríen. En otras palabras, un equilibrio perfecto para la clasificación significaría un monstruo devorador de neumáticos traseros el domingo. Así que, por supuesto, el equipo intentó darle a Verstappen un balance con el que pudiera conseguir la pole, pero solo estaban dispuestos a llegar hasta ahí porque la prioridad era la carrera. Sumando también el habitual paso adelante de Red Bull de sábado a domingo, siempre era probable que el RB19 fuera el coche más rápido. De hecho, Mercedes lo sabía y planificó la carrera de Hamilton en consecuencia, pero el tamaño del margen de Red Bull fue una sorpresa. Red Bull llevó una actualización a Hungría con un pontón más delgado, basándose en una entrada de radiador más angosta y ancha, y se modificaron la cubierta del motor y el piso del RB19. Esto permitió al equipo utilizar menos flujo de aire para la refrigeración y más para crear la carga aerodinámica. De acuerdo con la simulación del equipo, esto varió alrededor de 0,2 décimas de segundo y, aunque se disimuló en la clasificación, se materializó plenamente en la carrera. Otro factor potencial fueron los niveles de refrigeración del motor. En la base de la nueva cubierta del motor de Red Bull hay 5 branquias de refrigeración abiertas del lado derecho. Las branquias de Mercedes estaban situadas más adelante, arriba de los pontones, y en algunas carreras calurosas a principios de año se abrieron hasta 4 de ellas. En Hungría solo se abrieron 2. Es posible que Mercedes fuera demasiado ambiciosa con su paquete de refrigeración. Eso ayudaría en la clasificación, pero perjudicaría en la carrera, y el motor estaba funcionando de forma más conservadora, lo que no habrá ayudado mucho a Hamilton una vez que se quedó atascado detrás de los McLaren en la primera vuelta. Toto Wolff dijo que Mercedes se vio reducida a formar parte de lo que él llamó la pandilla de la Fórmula 2, ya que el coche de Fórmula 1 entre ellos ganó por más de medio minuto. Aunque fue un comentario poco halagador, lo peor es que Mercedes ni siquiera fue el coche de Fórmula 2 más rápido. Fue superado por McLaren por tercera carrera consecutiva, ya que su impresionante forma desde una gran actualización a mitad de temporada se prolongó desde Austria y Gran Bretaña. Fue toda una sorpresa, ya que los 2 circuitos anteriores habían favorecido los puntos fuertes del McLaren en cuanto a velocidad. Incluso el equipo restó importancia a sus perspectivas para Hungría, ya que prevalecen las curvas de media y baja velocidad. Pero está claro que la mejora de McLaren lo ha hecho más potente a media velocidad y el jefe del equipo, Andrea Stella, considera que ahora solo se queda atrás en las curvas realmente lentas. Incluso en Hungría hay pocas curvas de este tipo, así que McLaren es lo suficientemente competitivo como para hacer lo que hizo aquí, clasificarse en la segunda fila y meterse oportunamente entre los Red Bull y los Mercedes. Tanto Oscar Piastri como Lando Norris, superando a Hamilton en una mala primera vuelta para el poleman, permitieron a McLaren controlar mejor sus carreras y también obstaculizaron a Hamilton al mismo tiempo. La elección de refrigeración de Mercedes, que mencionamos anteriormente, habría sido menos problemática en la carrera si hubiera corrido con aire limpio en la parte delantera, pero corrió el primer stint en cuarta posición. La pérdida de impulso cuando Verstappen adelantó a Hamilton en la salida y le pasó en la curva 1 permitió a Piastri adelantar a Norris y a Hamilton hasta la segunda posición. La carrera de Hamilton no se recuperó del todo de ese ataque del McLaren en las curvas 1 y 2. Tanto Wolff como Norris pensaban que la posición en pista era el factor decisivo, ya que aunque el Mercedes era mejor que el McLaren con los neumáticos como de costumbre, Hamilton no podía aprovecharse de ello. La carrera de Hamilton se complicó aún más por los reglajes conservadores del motor y por la necesidad ocasional de levantar para ayudar a controlar las temperaturas. Mercedes y Hamilton tampoco acertaron con el uso de los neumáticos. Guiado por el equipo, realizó las primeras 5 o 6 vueltas de su segunda tanda de forma demasiado conservadora. Entró en boxes a 3 segundos del segundo McLaren, pero 3 vueltas más tarde, después de que ellos también pararan, estaba a 9 segundos. Los daños sufridos por Piastri en un par de salidas de pista exageraron sus dificultades personales para gestionar los neumáticos y permitieron a Hamilton adelantar al menos a un McLaren antes del final del Gran Premio. Pero el otro estaba demasiado lejos, y lo que es más, Hamilton también había quedado por detrás del otro Red Bull de Sergio Pérez que se estaba recuperando, así que ni siquiera pudo salvar un podio para Mercedes. Norris, sin embargo, fue capaz de mantener a raya a Pérez con una carrera excelentemente juzgada y una última tanda particularmente buena en la que mantuvo vivos sus neumáticos con la reserva suficiente para empujar si se veía sometido a más presión. 2 segundos puestos consecutivos para Norris, otro extraño fin de semana para Mercedes y la ausencia total de Ferrari y Aston Martin en punta hacen que McLaren parezca ahora el segundo mejor equipo por detrás de Red Bull,
pero sigue siendo una carrera muy reñida. Mercedes fue más rápido en Hungría y realmente debería haber terminado por delante, aunque solo fuera por el honor de ser el coche líder de la llamada por Wolff Fórmula 2.